Bien, y hoy nos excedimos un poquito con la cortina porque estábamos tratando de conectar con Fernando Pepe. Él es antropólogo, trabaja en el INAI, viene trabajando en el INAI desde hace bastante tiempo en el área de identificación y restitución de restos humanos indígenas y protección de sitios sagrados. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todos y todas. Muy bien, muy contento. Bien, Fernando, nosotros hace un tiempito atrás hablábamos con gente sobre la masacre de Napalpí y toda la investigación que incluso ha llegado a territorio judicial en la provincia del Chaco. Y ahora nos asomamos a esta nueva situación, ¿no? El pasado 27 de septiembre, la gente del EAF, del Equipo Argentino de Antropología Forense, identificó una fosa común en la provincia de Santa Fe, ¿no? Y aquí asoma también la masacre de San Antonio de Obligado, una masacre de 1887. Muchas de estas cosas han permanecido ocultas y quizá muchos de nosotros no tenemos ninguna información sobre esta situación. Un patrón que se repite además, ¿no? Sí, claramente. La invisibilización del genocidio indígena ha sido muy grande y bueno, nosotros estamos trabajando ya hace 17 años en visibilizarlo, en lo que llamamos una antropología del genocidio. Nos ocupamos específicamente de la restitución de hombres y mujeres fusilados y asesinados por el ejército argentino. Empezamos con el Museo de la Plata y bueno, después fuimos avanzando en este trabajo y empezamos a judicializar causas de masacres indígenas como la de San Antonio de Obligado, que es el primer juicio de lesa humanidad para los pueblos indígenas de nuestro territorio, y finalmente tuvimos este hallazgo que se realizó el 27 del 9, como decías vos, este mes pasado, de las fosas, la primera fosa común del genocidio indígena hallada del genocidio del Estado argentino, porque hay una fosa común del genocidio español que se encuentra en Mendoza. Bien, y hay otra cosa que ha ocurrido muy frecuentemente. Los que alguna vez han pasado por el Museo de La Plata habrán visto, por ejemplo, la calavera del cacique tal, o la momia tal, que en realidad tendría que estar en los Andes, de donde fue extirpada. Digamos, hay mucho que discutir en torno a estas cosas. Sí, nosotros hemos logrado ya en el 2006, cuando nos constituimos como Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social, el colectivo Guías, con un fin que era acompañar a las comunidades en el retiro de exhibición de estos restos humanos. Lo logramos rápidamente cuando denunciamos que algunos de los que estaban expuestos eran hombres que habían vivido prisioneros en el Museo de la Plata, habían muerto dentro del Museo de la Plata y sus cuerpos estaban aún exhibidos. El caso, por ejemplo, de un Yagán Mike Kenzie, que había muerto muy joven dentro del Museo Prisionero, y estaba todavía en 2006. Eso tuvo muchas repercusiones a nivel nacional y la mayoría de los museos ha retirado los restos de exhibición y empezamos un proceso de restituirlos a estos asesinados y fusilados a sus comunidades. Nos queda todavía el Museo de Alta Montaña de Salta, que todavía expone las momias de Llullayacu, pero tal cual. En general se ha respetado los pedidos de los pueblos originarios. Bien. Vamos al tema puntual, Fernando, que es esta masacre de San Antonio de Obligado del año 1887 en Santa Fe. ¿Qué puedes contarnos de esa situación? ¿Cómo se dio? ¿Cómo ocurre? ¿Y por qué el principal acusado es el Estado Nacional? Gobierno de Juárez Selman, si no me acuerdo mal, ¿no? En ese momento, sí. En realidad están los Rocas en ese momento implicados, porque Rudecindo Roca, que es gobernador, el hermano de Julio Argentino Roca, que es gobernador de Misiones y Corrientes, territorio nacional, ahí donde están ustedes ahora. Así es. Manda a pedir una china a la comunidad que está reducida en San Antonio de Obligado. Entonces encontramos un montón de partes militares donde está solicitando esta china y el último parte militar dice: recibimos china y mula. Eso desata una represalia de las comunidades sobre las personas que se llevan a la niña para el uso personal de Roca. Es el Mayor Piedra, que vuelve a la comunidad. Ya tenía antecedentes, hemos encontrado que tenía antecedentes de malos tratos. Perdón por la voz porque se me ha ido un poco. Tenía antecedentes de malos tratos dentro de la comunidad, que en ese momento los hombres trabajaban como soldados, eran obligados a pertenecer al ejército, y lo ajustician a Piedra y se escapan al monte. Rudecindo Roca manda una partida del ejército a tomar represalia, capturan a
los que no habían participado. El padre Constancio Hermete, que es el responsable de la reducción, lo deja registrado, que son tomados prisioneros 16 personas, 14 hombres, una mujer y un niño, son encerrados en una habitación atados y esa noche fusilados. Y después siguen fusilando a trabajadores que no habían participado del ajusticiamiento de Mayor Piedra, y también algunos caciques de la región son asesinados por el ejército y por los colonos que actúan como paramilitares. Esa es la acción principal, el 11 de marzo de 1887, entonces son fusiladas estas 16 personas y enterradas en una fosa común, que después de mucho trabajo hemos conseguido que el equipo argentino de antropología forense se haga presente, exhume los cuerpos. Bien, esa es una primera parte importantísima porque bueno, vamos también hacia un proceso de identificación. Uno entiende que debe haber descendientes de estas víctimas todavía vivos, obviamente, y que pueden necesitar información sobre aquello que ocurrió. Pero después hay otro territorio que es el territorio judicial. ¿Están accionando también en eso? Sí, claramente. Nosotros cuando empezamos a trabajar en la región, empezamos a trabajar con una restitución, la del cacique Compol Vareda, que también fue asesinado en 1866 por el ejército argentino. Lo restituimos de aquí, del Museo de la Plata, al norte de Santa Fe. Cuando nos enteramos de la masacre, que las comunidades nos contaban que había sucedido porque, según el relato oral, era que ellos habían matado al padre Hermete y por eso el ejército lo había, en represalia, asesinado a las personas de la comunidad. Vimos que el padre Hermete fue asesinado 10 años después por los terratenientes locales por defender a las comunidades. O sea, entendemos al padre Hermete como un mártir de la causa indígena, clarificando eso de que las comunidades no habían asesinado a Hermete, sino que fue al revés. Hermete defendía a la comunidad y había muerto por esa defensa y había dejado registrado quiénes habían sido los asesinos de la masacre. Con la abogada Cintia Chávez iniciamos una denuncia penal que se transformó en el primer juicio de lesa humanidad para los pueblos indígenas de la historia en Argentina, que después fue replicado por la masacre de Napalpí un año después. Ese ya tiene sentencia, y ahora también tenemos por la masacre de San Javier de 1904 el tercer juicio por la verdad. Bien. Perdón, Bien, no olvidé de esta excavación, estos 15 días que estuvimos un poco debilitados y todo este tiempo hablando me ha perjudicado un poco. Bien, para cerrar, todo esto también, imagino, ustedes lo documentan, esto formará parte de informes, ¿se socializan de algún modo? ¿Tenemos, más allá de estas entrevistas, modo de enterarnos un poco más profundamente de todo este proceso? Sí, justamente estábamos en paralelo publicando un libro con el gremio docente de Santa Fe, con ANSAFE. Veníamos presentándolo, lo presentamos en septiembre en Santa Fe Capital. Justo el 27 a la noche era la presentación con la comunidad de San Antonio. Ya habíamos hecho una presentación previa a la impresión con la comunidad, porque es un trabajo comunitario que estamos haciendo, pero el 27, junto a las comunidades, lo íbamos a presentar a la sociedad local, y el mismo día del hallazgo, este trabajo que cuenta todo este proceso hasta marzo, los sondeos que habíamos realizado acompañándole en marzo, por suerte quedó desactualizado porque el mismo día de la presentación con las comunidades se hizo el hallazgo. Pero también lo presentamos el viernes 29 en San Javier, anoche en la Biblioteca Nacional. Estaba parte del equipo argentino de antropología forense, estaba Sonia Leso de Cetera. Lo presentamos este lunes que viene 9 de la mañana en Rosario con ANSAFE, y vamos a presentarlo también en La Plata y en otras localidades. Así que paralelamente al hallazgo veníamos justamente visibilizando esta tragedia, esta masacre, este delito de lesa humanidad en el marco del genocidio indígena, para visibilizar el estado de situación de las comunidades actuales que todavía sufren las consecuencias de ese genocidio, ¿no? La comunidad de San Antonio, por ejemplo, tiene la mitad del territorio comunitario ocupado y perdió la mitad de las viviendas comunitarias en manos de pobladores no indígenas. Así que tienen una situación grave y bueno, nosotros intentando visibilizar, iniciamos el juicio, hicimos la restitución y así reparar un poco, ¿no?, la secuela del genocidio. Perfecto. Fernando, no te quitamos más tiempo y te agradecemos enormemente la predisposición a atendernos. No, muchas gracias a ustedes, porque la visibilización es la tarea principal, así que sin el trabajo de ustedes sería mucho más difícil.
Y bueno, quiero resaltar que Napalpí ya tiene una sentencia, Ujú. el juicio por la verdad de Napalpí, y ese va a ser el piso de la sentencia que esperamos en estos juicios para poder reparar a nuestras comunidades, por lo menos en parte, ¿no? Ujú. Así que muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Fernando Pepe charlaba con nosotros, él es antropólogo, coordinador del área de identificación y restitución de restos humanos indígenas y protección de sitios sagrados del INAI, y retomamos un poco la información del principio. Hace algunos días nomás, el 27 de septiembre, miembros del equipo argentino de antropología forense hicieron una identificación, encontraron una fosa común donde fueron enterradas víctimas de la llamada masacre de San Antonio de Obligado, que ocurrió en el año 1887 en Santa Fe. De todo esto hablábamos con Fernando Pepe.